Mi hijo me gritó delante de todos que yo arruiné su vida, hasta que leyó el mensaje donde su novia admitía haberme pedido que lo echara para manipularlo a volver con ella. La primera palabra que salió de su boca me atravesó el pecho como una bala. Ni siquiera fue la frase completa, solo su voz quebrada, llena de un odio que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Ni siquiera cuando era niño y se caía mientras aprendía a andar en bicicleta lloró con tanta rabia. Esta vez no era dolor físico. Era algo mucho peor, desprecio. Yo era el anfitrión de la reunión familiar por el cumpleaños de mi madre. Había pasado el día entero preparando la casa, la comida, comprando flores, revisando cada detalle para que todo saliera perfecto. Hacía meses que no nos reuníamos todos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez las cosas podrían estar en paz. En apariencia, todo estaba tranquilo. Risas. Música suave. El olor a comida recién servida. Esa sensación tibia de familia reunida, como un pequeño refugio contra la vida. Era un momento que debía haber sido feliz. Pero la felicidad siempre tiene un punto frágil, y el nuestro iba a quebrarse en cuestión de segundos. Daniel, mi hijo, llegó tarde. No era novedad, pero esta vez algo estaba distinto. Abrió la puerta sin saludar a nadie, sin siquiera buscar mis ojos. Caminó directo hacia la mesa con pasos tensos, casi temblando. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados, la mandíbula apretada como si morderla fuera lo único que lo mantenía de pie. Solo verlo me heló la sangre. Algo en mi interior gritó que esa noche no terminaría bien. Lo saludé con una sonrisa que se sintió torpe. Él no respondió. Nadie dijo una palabra. Todos lo observaron con ese silencio incómodo que se forma cuando algo no encaja. Mi madre intentó hacer un comentario para aliviar la tensión, pero la voz le falló. Entonces, sin advertencia, Daniel se levantó de golpe. La silla golpeó el piso con un estruendo que hizo vibrar los vasos sobre la mesa. Y antes de poder siquiera abrir la boca para preguntarle qué pasaba, él gritó. Arruinaste mi vida. Eres un manipulador, un controlador. Todo lo que tocas lo destruyes. Sentí que alguien me arrancaba el aire del cuerpo. Las palabras caían sobre mí como un castigo público. La sala se quedó congelada. Mi madre llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Mi hermana se levantó intentando acercarse a él, murmurando su nombre con una voz frágil, suplicante. Pero Daniel no la escuchó. No escuchaba a nadie. Solo su propio dolor. Solo la rabia que ardía dentro de él como un incendio incontrolable. Sus ojos me perforaban. No eran los del niño que besaba mi frente antes de dormir. Eran los de alguien que me odiaba. Alguien que creía que yo era su enemigo. Yo intenté hablar, pero nada salió. La garganta cerrada. Las manos temblando sobre la mesa. Quería decirle que lo amaba. Que yo era su padre. Que todo lo que hice fue intentar protegerlo. Pero él no habría escuchado. Tú me echaste de mi propia casa. Escupió, señalándome con el dedo, casi salivando de rabia. Todo por culpa de Camila. Ella tenía razón sobre ti. Eres basura. La acusación cayó sobre mí como un golpe directo a la cara. Sentí mis piernas vacilar. El mundo sonó distante, como si estuviera bajo el agua. Mi madre sollozaba. Mi hermana trataba de detenerlo, sujetándole el brazo, pidiéndole que se calmara. Pero él se sacudió con fuerza, empujándola con violencia sin siquiera mirarla. Solo espero que estés feliz. Gritó. Lograste lo que querías. Me destruiste. No supe dónde mirar. Cada rostro alrededor era una mezcla de shock, decepción, incomodidad, lástima. Yo era el monstruo al que acababan de desmascarar en un circo público. Y cada palabra de mi hijo era una cuerda apretándose alrededor de mi cuello. No supe qué hacer. No supe cómo detenerlo. Era como ver un auto estrellarse a cámara lenta sin poder mover un dedo. Este fue el golpe final. Daniel tomó la silla en la que había estado sentado y la lanzó hacia atrás, haciendo un estruendo brutal al chocar con el piso. Luego se marchó dando un portazo que resonó como una explosión. La casa quedó en silencio absoluto. Silencio de muerte. Silencio que pesa. Silencio que duele. Nadie respiró. Nadie se movió. Yo solo me quedé ahí, sentado, sintiendo que mi alma se había partido en 1000 pedazos. Sentí un hueco helado donde antes estaba mi corazón. Sentí que había perdido a mi hijo. Y mientras el silencio nos devoraba a todos, una única pregunta quemó dentro de mi cabeza, imparable, desesperada, insoportable. ¿Cómo llegamos hasta ese punto?
La respuesta estaba esperando en algún lugar oscuro de nuestra historia reciente. Un lugar al que nunca quise volver. Pero ahora no tenía opción. Tenía que enfrentar cada recuerdo y descubrir dónde comenzó todo. Porque ese grito salvaje no fue el principio. Fue el final de algo que había estado pudriéndose por mucho tiempo, en silencio. Y ahora, con mi dignidad hecha polvo frente a toda mi familia. Tenía que reconstruir el camino hacia ese instante devastador. Tenía que volver al inicio. Y así empezó el infierno. Si hubiera sabido que aquella sonrisa dulce sería el inicio de la destrucción de mi familia, jamás la habría dejado entrar en nuestra casa. La primera vez que vi a Camila, entendí por qué Daniel estaba tan encantado con ella. Era hermosa, educada, amable en apariencia. Tenía esa habilidad peligrosa de mirar fijamente a los ojos y hacerte sentir escuchado. Una de esas personas que saben manipular sin que lo notes, camufladas detrás de una máscara angelical. Daniel la presentó como si fuera el amor de su vida. Estaba enamorado, ciego, completamente entregado. Y yo, como padre orgulloso, quise confiar. Creí que era parte natural de crecer, de vivir, de equivocarse y aprender. No imaginaba que esa relación sería la semilla de la tormenta que casi me arrebató a mi hijo. Al principio todo parecía normal. Ella venía a casa con frecuencia, se reía con nosotros, ayudaba a poner la mesa, traía regalos pequeños para hacer buena impresión. Parecía perfecta. Pero lo perfecto siempre es sospechoso. Nada real es tan impecable. No tardé en notar detalles incómodos. Cuando Daniel hablaba de sus amigos, ella fruncía los labios, como si cada nombre fuera una amenaza. Cuando mencionaba sus estudios, lo interrumpía para cambiar de tema, como si fuera irrelevante. Cuando él intentaba quedarse en la sala con nosotros, ella lo jalaba discretamente hacia la habitación. Sutil, pero constante. Llegó un punto en que él ya no veía a sus amigos. Dejó sus hobbies. Su vida se achicó hasta caber dentro del espacio que ella le permitía. Yo observaba en silencio, intentando no juzgar. Creía que era una fase, que él despertaría. Pero la realidad es que el veneno ya había empezado a circular. Ella comenzó a interferir abiertamente en la relación familiar. Cualquier plan que yo proponía, ella lo saboteaba con excusas. Si yo decía algo, ella lo cuestionaba. Si yo intentaba acercarme a mi hijo, ella encontraba la forma de sacarlo de la conversación. Poco a poco él se fue alejando, sin darse cuenta. Dejó de estudiar con la misma dedicación. Las calificaciones empezaron a caer. Las peleas comenzaron a aparecer donde antes había armonía. Y entonces surgió el primer ultimátum. Camila empezó a exigir que se mudara con ella. No sugerir. Exigir. Como si fuera un requisito para que la relación continuara. Daniel, confundido, asustado por la posibilidad de perderla, intentó explicarle que no estaba listo. No tenía trabajo estable, no tenía recursos. Era absurdo. Pero para ella no era suficiente. Ella no quería razones. Quería control. Yo vi cómo él empezó a quebrarse. Se convirtió en una sombra del muchacho alegre que yo había criado. Ella lo convenció de que yo era el obstáculo para su felicidad. Que yo no quería verlo crecer, que yo lo necesitaba dependiente para sentirme importante. Cada vez que él llegaba a casa después de verla, volvía como si hubiera sido entrenado para odiarme. Y entonces empezaron las discusiones sin sentido. Casi todas las noches. Por cualquier cosa. Pequezas que se convertían en guerras. Una frase malinterpretada. Un comentario inocente convertido en provocación. Un padre tratando de salvar a su hijo, pero siendo tratado como enemigo. La convivencia se transformó en una prisión emocional. Mi propia casa ya no era un hogar. Era un campo de batalla. Y yo no sabía cómo detener la hemorragia. Lo intenté de todas las formas posibles. Con paciencia. Con prudencia. Incluso con distancia. Pero nada funcionó. Camila ya había clavado sus uñas en su mente, y yo era el villano en la historia que ella le había contado. Cada día él regresaba más distante. Cada discusión terminaba con una puerta cerrada de golpe. Cada silencio pesaba como una sentencia. Hasta que una noche, al pasar frente a su habitación, escuché algo que me partió en dos. Daniel lloraba. No un llanto normal. Era un llanto roto, desesperado, como el de alguien que ya no encuentra salida. Me quedé congelado frente a su puerta. Y lo escuché decir, en voz ahogada, casi sin aire. Prefiero irme de esta casa antes que perder a Camila. Esa frase fue una descarga eléctrica atravesándome el alma.
El principio del fin. El punto donde supe que la guerra ya estaba declarada. Yo no lo sabía en ese momento. Pero ese llanto sería la primera grieta visible del derrumbe que estaba por venir. Y a partir de ahí, nada volvió a ser igual. Esa noche comprendí que lo estaba perdiendo, pero aún no imaginaba hasta qué punto llegaría la destrucción que se avecinaba. El principio del colapso llegó envuelto en palabras venenosas escritas desde un teléfono. Un mensaje que ardió como ácido en mis manos la primera vez que lo leí. Camila me escribió directamente, sin vergüenza, sin respeto, sin ningún rastro de humanidad. Me exigía que dejara de controlar la vida de mi hijo, como si yo fuera una amenaza, un carcelero, un verdugo. Él no necesita un padre que lo asfixie, decía. Si quieres que sea feliz, déjalo ir. Cada palabra era un golpe seco en el estómago. ¿Cómo podía alguien a quien apenas conocía creer tener autoridad para decirme cómo amar a mi hijo? Pero lo que más dolió fue comprender que esas frases no surgían espontáneamente. Eran el reflejo perfecto del discurso que Daniel ya estaba repitiendo cada día, como si hubiera sido entrenado para odiarme. Yo intenté mantener la calma. Borré respuestas enteras antes de enviar una sola. No quería pelear, no quería avivar más fuego. Pero no importó cuán cuidadoso fuera, Camila siguió atacando, amenazando, exigiendo que yo me apartara para siempre. Ese día supe con claridad que no era amor lo que ella quería, era control total de su vida. Y yo, un estorbo. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera aún más grave. Daniel tomó la decisión más destructiva de todas, abandonó la universidad. Lo anunció como si fuera un acto heroico, como una liberación personal, repitiendo exactamente las ideas que ella llevaba semanas sembrando. Dijo que necesitaba buscar trabajo para mudarse con Camila. Que estudiar era una pérdida de tiempo. Que yo solo quería verlo fracasar para mantenerlo bajo mi poder. Lo escuché decirlo con los ojos brillantes de falsa convicción, y sentí una tristeza profunda, casi física. Como si me estrujaran el corazón con las manos. Le pregunté si estaba seguro, si no era mejor esperar, pensar, respirar. Pero él ya no escuchaba. Ya no me veía como su padre. Me veía como el enemigo que Camila había construido en su mente. Desde ese día, se volvió otra persona. Insolente. Distante. Frío. Cada palabra que salía de su boca tenía filo. Ya no había rastro de aquel joven noble, sensible, generoso que yo había criado. En su lugar, había alguien endurecido, lleno de resentimiento, como una versión oscura de sí mismo. Yo casi no lo reconocía. Las semanas siguientes fueron una tortura constante. La casa se llenó de tensión, como si camináramos sobre vidrio. Él evitaba mi mirada. Apenas hablaba. Y cuando lo hacía, era para lanzarme reproches, provocaciones, acusaciones que no merecía y que destruían todo lo que éramos. Hasta que llegó la discusión que detonó lo inevitable. Fue una noche pesada, sofocante, cargada de palabras que nunca debieron haber existido. Yo solo quería hablar, entender, encontrar un puente donde ya no había ninguno. Pero él entró furioso, como una tormenta. Era evidente que venía de verla. Su voz temblaba, no de dolor, sino de rabia acumulada. Me atacó con todo, dijo que yo era una carga, que lo detenía, que lo había manipulado toda su vida, que él necesitaba libertad. Cada frase era una daga que se hundía más profundo. Y entonces lo dijo. Me voy esta noche. No lo dijo como una pregunta, ni como una posibilidad. Lo dijo como una sentencia. Una decisión irreversible. Yo sentí un golpe seco en el corazón. Una explosión interna que dejó un vacío helado en mi interior. Durante un instante, quise sujetarlo, suplicarle que se quedara, gritarle que estaba destruyéndose. Pero también entendí que nada de eso serviría. Que las palabras ya no podían detener lo que la manipulación había construido durante meses. Respiré profundamente, buscando fuerzas desde un lugar que ya estaba desgastado. Y le dije la verdad más difícil que un padre puede pronunciar. Si necesitas irte para aprender, entonces vete. Pero escucha algo, la puerta nunca estará cerrada para ti. Era lo más honesto que podía decir. No era una renuncia. Era una oración. Una súplica disfrazada de firmeza. Una última esperanza de que él pudiera volver cuando abriera los ojos. Pero él no escuchó el amor en esas palabras. Solo escuchó lo que Camila le había enseñado a oír. Las interpretó como expulsión. Como abandono. Su rostro se endureció como piedra. Tomó su mochila. Me miró con un desprecio tan profundo que me perforó el alma. Y sin decir una última palabra, salió por la puerta.
Ni siquiera se volvió para mirar atrás. Esa fue la última vez que escuché su voz durante semanas. Dejó de responder mensajes. Ignoró mis llamadas. Me bloqueó en todas las redes. Se desvaneció del mapa como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Yo me quedé allí, parado frente a la puerta cerrada, con el silencio más devastador que un padre puede experimentar. Era una soledad tan brutal que parecía tangible. Como si el aire mismo hubiera desaparecido. Esa noche descubrí algo que nunca olvidaré. No hay dolor más grande que ver a tu hijo caminar hacia su propia destrucción y no poder detenerlo. Esa fue la noche en que lo perdí. O, al menos, eso creí. Lo que vendría después sería mucho peor. El silencio duele más que cualquier insulto. Descubrí esa verdad la primera semana después de que Daniel desapareció de mi vida como si yo nunca hubiera existido. No respondió mis mensajes, ignoró mis llamadas y bloqueó mis redes. Fue como si hubiese apagado la luz y me obligado a caminar en la oscuridad total, sin saber dónde pisar. Pasaron días. Luego semanas. Y finalmente 2 meses completos. 2 meses en los que tuve que aprender a fingir normalidad, mientras cada publicación que él compartía conmigo seguía viva en mi mente, como un eco doloroso. Yo revisaba compulsivamente su perfil desde una cuenta que nadie conocía, observando su nueva vida brillante y aparentemente feliz junto a Camila. Viajes. Sonrisas. Fotos de manos entrelazadas. Frases cursis como si estuviera viviendo una historia perfecta. Y yo, preso de mis propios errores, veía todo desde fuera, sintiéndome cada día más pequeño. Cada publicación era un golpe directo al pecho. Yo sabía que mi silencio no había sido por falta de amor, sino por miedo. Pero eso no importaba. La realidad era brutal, él parecía haberme olvidado con una facilidad humillante, como si yo nunca hubiera significado nada. Empecé a culparme por cada segundo perdido. Por cada palabra que no dije. Por cada verdad que escondí cuando él más me necesitaba. Me odié a mí mismo por haber tenido la chance de evitar que todo se destruyera y haberla desperdiciado como un cobarde. Hasta que una noche de domingo, cuando ya me había resignado a la idea de que él jamás volvería a hablar conmigo, mi celular sonó. El nombre Daniel apareció en la pantalla como un puñetazo en el estómago. Sentí que el mundo entero se detenía. Mis manos temblaban y mi corazón golpeaba como si fuera a romperse. Atendí sin pensar. Su voz estaba destruida. Ahogada, rota, irreconocible. Dijo que lo habían echado del apartamento de Camila y que estaba durmiendo en el sillón de la casa de un amigo. Su respiración era desesperada, pero antes de que yo pudiera responder, la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada de inmediato. 1 vez. 2 veces. 10. Cuando finalmente me respondió, fue como recibir un baño de agua helada. No era el Daniel dulce que yo conocía, era una versión llena de rabia, odio y rencor. Me acusó de haber desaparecido, de haberlo abandonado cuando más necesitaba apoyo. Dijo que yo era igual que todos, que lo había usado emocionalmente y luego arrojado a la basura. Cada palabra atravesaba mi pecho como una cuchilla. Yo intenté explicarme, pero él no quería escuchar. Me cortó sin permitir que yo dijera una sola frase completa. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo como si mi corazón se hundiera en un abismo sin fondo. Después de esa llamada, pasé horas sentado en la oscuridad. No pude llorar. No pude moverme. Quise arrancarme la piel para dejar de sentir. Me pregunté 1000 veces cómo pude permitir que todo llegara a ese punto. Mientras él se destruía, yo me escondía detrás del miedo, esperando que el tiempo resolviera o curara algo. ¡Qué idiota fui! La verdad completa llegó algunos días después, como un golpe final. Un amigo de Daniel me escribió en secreto. Me dijo que Camila lo había engañado con otro hombre desde hacía meses y que se había quedado con el dinero que él había invertido para mudarse con ella. Lo dejó sin nada. Sin hogar, sin estabilidad, sin dignidad. Y lo hizo con una frialdad monstruosa. Supe entonces por qué su voz sonaba muerta. Supe que mientras yo pasaba noches tentando seguir adelante, él estaba viviendo un infierno del cual yo pude haberlo salvado, pero no lo hice. Me culpo hasta hoy por eso. La culpa no es un sentimiento leve, es un peso que asfixia. Me arrancaba el sueño, el apetito, la capacidad de pensar con lógica. Me torturaba imaginando su rostro destruido, su mirada vacía, sus manos temblando intentando sostener su propia vida en pedazos mientras yo guardaba silencio como un cobarde. Me odié profundamente por haberlo abandonado en el peor momento de su vida. Cada pensamiento era una puñalada. Cada recuerdo con él se transformaba en un recordatorio cruel de mi fracaso.
Pero llegó un momento en el que ya no pude soportar quedarme quieto. Tomé el celular con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder. Decidí escribirle un mensaje largo, sincero, honesto, como nunca antes. Abrí mi alma sin filtros. Le dije lo que nunca tuve valor de decir, que lo amaba, que lo necesitaba, que lamentaba cada segundo que estuve lejos. Presioné enviar. Y esperé como quien espera un veredicto de vida o muerte. 1 hora. Un día. 3. Una semana. Nada. La última vez que revisé, el mensaje seguía ahí. ¿Visto? Silencio absoluto. Era como si mis palabras hubieran caído en un agujero negro. Y justo cuando pensé que ya no había nada peor que ese vacío, algo ocurrió que cambió todo para siempre. Él desapareció de nuevo. Pero esta vez, no solo de mi vida. No volvió a conectarse. No publicó nada. No respondió a nadie. Y mi corazón entró en pánico. Si algo le pasó, ¿será mi culpa también? Hay momentos que parten la vida en dos. Días que uno jamás olvida, porque se quedan pegados al alma como una marca de fuego. Ese día fue así. No hubo advertencias, señales ni tiempo para prepararme. Solo el impacto brutal de un golpe emocional del que todavía no sé cómo sigo respirando. Después de meses sin saber nada de Daniel, después de noches sin dormir imaginando dónde estaba, cómo estaba y si seguía vivo, yo intentaba reconstruirme como podía. No estaba bien, pero fingía estarlo. Fingía fortaleza para no preocupar a mi familia, que ya sospechaba que yo me estaba desmoronando por dentro. Por eso acepté ir a una reunión familiar un sábado por la tarde, tratando de escapar del vacío por unas horas. Nunca imaginé que la tragedia entraría por la puerta como una tormenta sin aviso. Estábamos sentados alrededor de la mesa, compartiendo comida y conversaciones superficiales, cuando la puerta principal se abrió de golpe. El sonido resonó como un disparo. Todos se giraron sorprendidos, pero yo sentí que el tiempo se detenía por completo. Mi corazón se congeló. Mis manos se aflojaron. Mi respiración se cortó. Era él. Daniel. Más delgado. Ojeras profundas. Destruido por dentro. Pero con una expresión que jamás había visto en su rostro, furia absoluta. No la furia del dolor, sino la furia venenosa de alguien que se siente traicionado de la peor manera. Sus ojos ardían como si quisiera arrancarme la piel con la mirada. No supe qué hacer. Quise levantarme. Quise hablar. Quise abrazarlo y pedir perdón por todo. Pero mis músculos no respondieron. Me sentí clavado a la silla, sin poder mover ni un dedo. Él avanzó hacia mí como una sombra oscura. Cada paso parecía empujar aire frío hacia mi pecho. Cuando se detuvo frente a la mesa, un silencio sepulcral inundó el ambiente. Todas las conversaciones murieron. Todos los ojos estaban sobre él. Y sobre mí. Su voz explotó como una bomba. No gritaba con desesperación. Gritaba con odio puro. Con resentimiento acumulado. Con rabia que venía de un lugar insoportable. Me acusó de haber destruido su vida, de haber arruinado su relación, de haber sido la causa de su desgracia. Y yo, no pude decir nada. Ni una palabra. Él estaba convencido, completamente convencido, de que yo había sido responsable de su caída. Dijo que yo había llamado a Camila para decirle que lo echara, que yo la había manipulado, que todo había sido un plan para verlo arrastrarse y sufrir. Yo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era una mentira. Una mentira monstruosa. Pero él creía que era verdad. Y su convicción era tan extrema, tan profunda, que parecía imposible atravesarla con razones. Cada frase era una puñalada directa al corazón. Me acusó de haberlo dejado sin casa. De haberlo dejado sin dinero. De haberlo abandonado cuando estaba destruido. De haberlo usado emocionalmente para después tirarlo como basura. Su voz quebrada resonaba por la sala como un eco interminable. Y toda mi familia lo escuchaba, petrificada. Yo quería decirle la verdad. Quería gritar que yo jamás llamé a Camila, que jamás haría algo así, que jamás lo traicionaría. Quería explicarle que todo lo que hice fue por miedo, no por maldad. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si mi garganta estuviera sellada. No podía hablar. No podía defenderme. No podía siquiera llorar. Algo dentro de mí se quebró en mil pedazos cuando él dijo que yo era la peor persona que había conocido, que jamás en su vida había confiado en alguien tanto como en mí, y que yo había destruido su capacidad de confiar en alguien otra vez. Esas palabras atravesaron mi pecho como una lanza ardiente.
Yo sentía los ojos de mi familia sobre mí, llenos de confusión y desconcierto. Pero todo lo que existía en ese momento era él. Daniel. Yo y él. Dos personas que alguna vez se amaron de una manera que ninguno sabía nombrar y que ahora estaban enfrentadas como enemigos irreparables. Cuando terminó de gritar, me miró con una mezcla de desprecio y dolor insoportable. Yo seguía inmóvil. Paralizado por el shock, la culpa y la impotencia absoluta. Sentí que mi corazón se desmoronaba dentro de mi pecho, como un edificio que colapsa en silencio después de un terremoto. Y entonces, sin esperar respuesta, porque sabía que yo no tenía fuerzas para dársela, él se dio vuelta para irse. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla y comenzó a caminar hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, su teléfono vibró con insistencia. Lo tomó del bolsillo, pero en su movimiento brusco se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa frente a todos. No lo recogió. No miró atrás. Solo salió y dejó la puerta golpear con violencia. El teléfono quedó ahí, encendido, vibrando sin parar, mostrando una notificación en la pantalla iluminada. Un nombre apareció repetidamente. Un nombre que hizo que mi estómago se retorciera y mi respiración se detuviera. Era Camila. Y en la vista previa del mensaje, una frase corta brillaba como una sentencia cruel. No digas nada. Él nunca debe saber la verdad. La sangre me heló. Ese teléfono contenía todo lo que él necesitaba para entender lo que realmente había pasado. Y yo tenía que decidir si lo tomaba o si lo dejaba ahí. Porque lo que revelara ese mensaje podría destruir todo para siempre. El silencio en esa mesa era una herida abierta. Nadie respiraba. Nadie sabía qué hacer. El teléfono de Daniel seguía vibrando una y otra vez, como si insistiera en ser la chispa que faltaba para encender una explosión que ya estaba en marcha. La pantalla iluminaba la superficie de la mesa con una luz fría, intermitente, casi cruel, mientras el nombre de Camila aparecía sin descanso. Sentí una presión insoportable en el pecho. Era como si el universo estuviera reteniendo el aire, esperando el momento exacto para dejar caer el golpe final. Yo no me movía. Tenía las manos tensas sobre mis piernas, los dedos temblando sin control. Estaba atrapado entre dos abismos, el deseo de saber la verdad completa y el terror de enfrentar lo que esa verdad pudiera significar. Parte de mí quería dejar el teléfono ahí, intacto, como si ignorarlo pudiera deshacer el horror que había vivido minutos antes. Pero la otra parte, la parte desesperada por justicia, por claridad, por recuperar a mi hijo, sabía que ese objeto pequeño podía cambiarlo todo. Fue entonces cuando mi hermana, sentada a mi derecha, se inclinó lentamente y tomó el teléfono entre sus manos. Su movimiento fue suave, casi protector. No hubo intención de violencia ni curiosidad morbosa. Era un acto humano, desesperado, instintivo. El intento genuino de poner fin a un malentendido que estaba destruyendo una familia frente a sus ojos. Ella desbloqueó la pantalla sin querer, porque el mensaje entrante seguía activo y visible. Y antes de que pudiera evitarlo, sus ojos corrieron por las palabras breves que aparecían allí. No hubo tiempo para pedir permiso. No hubo tiempo para detenerla. Ella simplemente leyó. Y cuando lo hizo, su voz tembló, quebrada, frágil, como si cada palabra pesara toneladas. No leyó rápido. Cada frase cayó como una piedra en medio del silencio. Era un mensaje nuevo. Y el contenido era devastador. Camila admitía, sin rodeos, que había sido ella quien me pidió que lo echara de la casa. Decía que era necesario para doblarle el orgullo, que necesitaba verlo hundido, solo y desesperado, para asegurarse de que nunca más pensara que podía vivir sin ella. Confesaba que todo había sido una estrategia calculada para destruir su fortaleza emocional y manipularlo para que regresara suplicando. Decía que yo había sido fácil de usar, que mi amor paternal era una herramienta útil para romperlo completamente. Mi estómago se cerró en un nudo brutal. Sentí asco. Sentí rabia. Sentí la piel quemar como si me hubiera puesto fuego por dentro. Y sobre todo, sentí un dolor desgarrador al imaginar cómo se había sentido mi hijo cuando creyó que yo era su enemigo. Pero lo más espantoso llegó al final del mensaje. Camila escribió que quería asegurarse de que Daniel no tuviera a nadie más, que su meta era destruirlo hasta que dependiera únicamente de ella, sin amigos, sin familia, sin dignidad. Que prefería verlo quebrado antes que verlo libre. Mi hermana no podía seguir leyendo. Su voz falló. Sus manos temblaron. Y en ese instante, cuando el silencio volvió a extenderse como una sombra pesada sobre todos, el sonido de la puerta principal rompiendo el aire nos impactó como un trueno. Daniel estaba allí otra vez. Había escuchado todo desde el pasillo. Sus ojos estaban desorbitados, rojos,
completamente vacíos de vida. La furia que había traído cuando llegó antes ya no estaba presente. Lo que vi ahora fue algo mucho más devastador: incredulidad, horror, traición absoluta. Su mundo acababa de derrumbarse frente a él. Su identidad entera se había fracturado en un solo segundo. Caminó hacia la mesa con pasos inseguros, casi tambaleando. Se detuvo frente a nosotros, clavando la mirada en la pantalla del teléfono que mi hermana sostenía. Yo pude sentir cada segundo como un golpe cardíaco irregular y doloroso. Quise acercarme. Quise decirle algo. Pero mi cuerpo volvió a quedarse paralizado, como si el dolor mismo fuera una fuerza física que me mantenía inmóvil. Él tomó el teléfono con manos temblorosas. Leyó el mensaje. Luego lo leyó otra vez. Y otra vez. Cada repetición arrancaba un pedazo más de su alma. Era como ver una estructura sólida colapsar desde dentro. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas suaves. Eran lágrimas violentas, desgarradas, llenas de una mezcla insoportable de rabia y dolor. Lágrimas de alguien que acaba de entender que fue manipulado, usado y destruido por la persona en quien más confiaba. Lágrimas de alguien que finalmente comprendía que había atacado brutalmente al único que jamás lo habría traicionado. La respiración se le quebró en el pecho. Sus labios temblaron. Todo su cuerpo parecía perder fuerza al mismo tiempo. Fue un momento tan doloroso que sentí que mi propio corazón se desgarraba con él. Y entonces sucedió. Daniel cayó de rodillas frente a todos. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar con una desesperación tan profunda que helaba la sangre. No eran sollozos discretos. Era el llanto crudo de alguien que ha tocado el fondo absoluto del sufrimiento humano. Cuando logró levantar la mirada hacia mí, su voz salió rota, brutal, irreconocible. Me pidió perdón. Me dijo que había sido ciego, estúpido, manipulable. Que no sabía cómo había podido creer una cosa así de mí. Que se odiaba por haberme atacado, por haberme humillado, por haberme culpado. Pero lo que más me desgarró fue lo último que dijo. Con la voz quebrada, casi sin poder respirar, murmuró: no sé cómo reparar el daño. Y esas palabras me atravesaron como vidrio afilado. El hijo que se había perdido frente a mis ojos ahora estaba destrozado, de rodillas, implorando por algo que ni siquiera sabía cómo pedir. Y yo no sabía si volveríamos a recuperar lo que habíamos perdido. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma. Pero nadie menciona que, a veces, la calma también es dolorosa, silenciosa, incómoda. Nadie advierte que reconstruir algo quebrado exige más fuerza que destruirlo. Aquella noche, después del estallido brutal y del colapso emocional de Daniel frente a todos, entendí que la verdad no soluciona todo de inmediato. Solo abre el terreno para una reconstrucción lenta, áspera, llena de cicatrices. Daniel se quedó sentado en el suelo varios minutos, sin poder levantarse. Cuando finalmente logró ponerse de pie, tomó el teléfono con manos todavía temblorosas y respiró profundamente, como si estuviera reuniendo cada fragmento de valor que le quedaba. Y entonces tomó la primera decisión real y definitiva desde que todo comenzó: bloqueó a Camila. Número, redes sociales, correo, todo. Lo hizo sin gritar, sin rabia, sin teatralidad. Lo hizo como alguien que por fin comprende que no puede seguir permitiendo que lo destruyan. Luego anunció que denunciaría a Camila por extorsión emocional y por uso indebido de su dinero. Había pruebas, transferencias que había hecho desde su cuenta al control de ella, mensajes donde lo manipulaba psicológicamente, incluso capturas que amigos conservaron cuando intentaron advertirle y él no quiso escuchar. Esta vez, no hubo dudas. No hubo titubeos. Era la decisión de un hombre que había sido arruinado y ahora elegía pelear para recuperar su dignidad. Los días que siguieron fueron un torbellino. La verdad salió a la luz, primero en su círculo social más cercano y luego mucho más lejos. Amigos que se habían alejado regresaron para pedirle perdón. Gente que había creído mentiras empezó a ver con claridad. Y Camila, la que había jugado con vidas como si fueran piezas en un tablero, quedó expuesta públicamente. El escándalo se esparció rápido. En cuestión de semanas perdió el apoyo social que tanto valoraba, su reputación se desmoronó, amistades claves se apartaron de ella. Dejó de aparecer en eventos, dejó de publicar la vida idealizada que mostraba en redes. La imagen perfecta se rompió como vidrio bajo un martillo. Y aunque nunca disfruté del sufrimiento de nadie, confieso que hubo justicia en verlo suceder. No compensaba el daño causado, pero era un principio. Una consecuencia real. Mientras tanto, Daniel empezó un camino nuevo. Decidió retomar sus estudios, algo que había abandonado durante la relación tóxica con Camila.
Se inscribió nuevamente en la universidad y buscó ayuda psicológica, reconociendo que necesitaba reconstruirse desde adentro. Fue un acto de enorme valentía, aunque él no lo veía así al principio. Yo lo acompañaba en silencio, sin presionar, sin invadir su espacio. Solo estaba ahí, disponible. Era todo lo que podía ofrecer sin romper el proceso que él necesitaba vivir por sí mismo. Nuestra relación no volvió mágicamente a la normalidad. Sería mentira decir que todo se arregló con un abrazo y lágrimas compartidas. Había heridas profundas, palabras que jamás olvidaría, silencios que pesaban toneladas. Había recuerdos dolorosos que todavía punzaban en el pecho. Y también había miedo, miedo de confiar, miedo de fallar, miedo de volver a perderlo. Pero lo que sí había, y eso fue lo que nos salvó, era voluntad. Había deseo de reconstrucción. Había amor, incluso roto, incluso torpe, incluso herido. Y eso fue suficiente para empezar. Los meses pasaron y poco a poco, las cosas cambiaron. No con grandes gestos, no con promesas dramáticas. Con pequeños pasos. Con conversaciones sinceras. Con silencios compartidos que ya no eran muros, sino refugios. Con la humildad de aprender a ser padre e hijo de nuevo. Y con el tiempo, la culpa dejó de ser una cadena que me hundía y se convirtió en una lección sobre límites, sobre amor sano, sobre lo difícil que es soltar cuando lo único que uno quiere es sostener. Hasta que llegó el día en el que entendí que el ciclo finalmente estaba cerrando. Era un evento familiar, meses después de todo lo sucedido. Nada grande, nada extraordinario. Solo una comida para celebrar el cumpleaños de mi madre. Éramos muchos, rodeados de risas y conversaciones suaves. Yo estaba sentado a un costado, observando a Daniel interactuar con la familia, más tranquilo, más firme, más él. Había luz en sus ojos nuevamente. Luz que creí perdida para siempre. Y de repente, sin que nadie lo esperara, él se puso de pie y pidió la palabra. El ambiente cambió instantáneamente. Todos lo miraron con atención. Yo sentí el pulso acelerarse, como si el tiempo se sostuviera suspendido una vez más. Él respiró hondo, se acercó al centro y comenzó a hablar. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Contó en pocas palabras lo que había vivido, sin detalles morbosos ni dramatismo innecesario. Reconoció su dolor, su caída, su error. Habló de lo difícil que había sido reconstruirse. Del miedo constante. Y luego hizo una pausa larga, mirando directamente hacia mí. Me temblaron las manos. Dijo que si había aprendido algo en todo ese proceso, era que el amor verdadero no abandona. Que aunque él me había soltado, aunque él me había atacado y rechazado, yo no lo había dejado caer. Yo había soportado en silencio, había esperado sin condiciones, había amado sin exigir nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta que parecía imposible de contener. Y entonces, frente a toda la familia, con los ojos brillando, dijo la frase que cambió todo. Papá, gracias por no soltarme cuando yo te solté. Fue como si el aire se quebrara alrededor mío. Mis piernas temblaron. Sentí la emoción atravesarme con tanta fuerza que no pude sostenerla. Me levanté y lo abracé. No un abrazo breve. Un abrazo profundo, apretado, real, donde él apoyó la cabeza en mi hombro y yo finalmente lloré sin vergüenza, sin miedo, sin esconderme. Lloré por todo lo perdido, pero también por todo lo recuperado. En ese abrazo, supe que la tormenta había terminado. Que lo que habíamos reconstruido era más fuerte de lo que alguna vez habíamos tenido. Que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso al peor de los derrumbes. Y que, finalmente, estábamos en paz.